Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo. Me ama y es para mí. Me ama y es para mí. Capítulo 44. El último profeta, Juan el Bautista. Así que aquellos últimos siglos antes de que el Señor Jesús naciera, estuvieron basados en una búsqueda real de Dios, una vuelta a la ley y a los profetas, a sus escritos, a sus anuncios, unos ya cumplidos y otros aún por llegar. Y de aquella búsqueda que vino a partir de las enseñanzas del sacerdote Esdras, que simplemente reunían lo que hasta entonces estaba escrito, además de lo que se fue escribiendo sobre la marcha en cuanto a los profetas, sus anuncios, cumplimientos a lo largo de la historia, fue surgiendo por aquí y por allá algún grupo más especializado y que, como por desgracia siempre pasa, fue llevando las cosas al extremo. Así, si la ley decía, por ejemplo, traerás al Señor la 10ª parte de tu vino y de tu grano para hacer el pan. Ellos además también diezmaban todo lo demás, por ejemplo, los ajos, las cebollas, las especias para la carne, etc. Y lo peor no era que lo hicieran ellos, sino que miraban por encima del hombro a todo aquel que no lo hiciera tal y como ellos lo hacían. Si la ley decía que había que ayunar una vez al año, ellos ayunaban 2 veces por semana. Y además, cuando lo hacían, se ocupaban muy bien de que todo el mundo lo viera, para que los demás supieran quiénes eran los fariseos, los saduceos y todos aquellos grupos, entre políticos y religiosos, que fueron surgiendo de aquellos siglos. Así, cuando Juan Bautista llegó y fue llevado por el Espíritu de Dios a anunciar que el Mesías estaba a puntito de llegar, se encontró con estos grupos, que se creían muy, muy santos, pero a los que tuvo que poner en alerta de que tal vez no era oro todo lo que relucía, como ellos se pensaban, y de que tal vez, solo tal vez, había que hacer llano todo el camino montañoso de su corazón tan altivo y orgulloso. Y eso que ellos eran los que se sabían la ley, podríamos decir, la Iglesia o el pueblo de Dios de aquel entonces. Y sin embargo, tenían mucho que limpiar en sus corazones para que el mensaje de Jesús realmente pudiera hacer efecto en sus corazones. Pero les costó mucho entender el mensaje de Jesús, porque creían que si verdaderamente era el Mesías, como se dejaba ver por sus milagros, y que si era el Hijo de Dios enviado, entonces los rescataría políticamente de sus opresores, que en aquel momento eran los temidos romanos. Y justamente, aunque no te lo puedas creer, quienes finalmente llegaron a hacer alianza con los propios romanos para dar muerte a Jesús, ya que no cumplió con lo que ellos estaban esperando de él, fueron aquellos religiosos. ¿Te lo puedes creer? ¿Cómo podemos llegar a estar tan ciegos? ¿Cómo fue posible tener la palabra de Dios delante, al mismísimo Jesús, y hacer una cosa tan terrible? Pero todo eso te lo iré contando poquito a poquito. De momento te diré que lo más importante para nosotros es cuidar muy bien nuestro corazón, para que no haya ninguna maldad en él, aunque nos pongamos el nombre de creyentes o de cristianos. Porque recuerda lo que le dijo Dios a Samuel cuando estaba escogiendo rey. Dios no mira la apariencia, Dios mira el fondo del corazón. Pero volviendo a Juan el Bautista, realmente su vida fue fruto de un milagro. Su madre era estéril. Eso quiere decir que no podía tener hijos. Sin embargo, Dios obró en ella un milagro y quedó embarazada. Pero antes de eso, su marido Zacarías, que era sacerdote de la tribu de Leví, y que también era ya bastante mayor, aunque aún no había dejado el trabajo, justamente estaba ejerciendo su sacerdocio en el templo ese día, cuando de pronto notó que ya no estaba solo. Se asustó bastante al darse cuenta de que un ángel de Dios había venido a decirle unas palabras. «¿Quién eres, Señor?», dijo Zacarías temblando. «¿Qué quieres de mí?». «Yo soy Gabriel», le contestó el ángel, «y he venido de la presencia del Dios Altísimo para darte una maravillosa noticia, y es que tu mujer Elizabeth por fin va a quedar embarazada después de tanto tiempo. Dios ha oído vuestras oraciones,
y por fin os va a conceder el hijo por el que tanto tiempo orabais, al que por cierto deberéis llamar Juan, que significa hombre fiel a Dios, ya que él preparará el camino para la llegada inminente del Mesías, el Salvador de la humanidad. Zacarías se quedó pálido y tan solo le dijo: «Señor, pero si ya somos muy mayores, ¿cómo es que el hijo va a venir ahora? O sea, ¿cómo puedo estar seguro de que me estás diciendo la verdad? Porque humanamente es increíble. ¿Cómo se lo voy a decir a Elizabeth? ¿Qué va a pensar de mí, sino que estoy completamente loco?» «Ay, Zacarías», le contestó el ángel, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Cómo es que no me crees y que no te alegras por el mensaje que te estoy anunciando? Creo que necesitarás una señal más visible para que te creas de verdad que no te estoy mintiendo. De manera que, a partir de este momento, vas a quedarte sin poder emitir ni una sola palabra hasta que todo lo que te he anunciado se cumpla al pie de la letra, ya que veo que solamente así creerás a mi anuncio. Y el ángel se fue de donde estaba Zacarías. Él, por su parte, salió de allí temblando y, lo que es peor, mudo. Así que no podía dar explicaciones de lo que le acababa de pasar. Nadie le entendía. Todos pensaban que le había pasado algo raro, pero nadie sabía el qué. Y se quedaron muy extrañados y preocupados. Lo peor de todo fue al llegar a su casa, que Elizabeth se dio cuenta de que le pasaba algo, pero Zacarías no se lo podía explicar. Así que decidió pasarle a su marido una tablilla para que intentara escribir en ella lo que la quería decir. Al poquito tiempo, Elizabeth se quedó embarazada. La mujer se recluyó por unos meses en casa sin salir para nada, cuidándose muchísimo para que todo fuera bien. Durante ese tiempo, su familiar María vino a verla. Pero eso te lo contaré en la siguiente historia.